Saludos cordiales amigos y amigas, gracias por acompañarnos en un programa más de Tesis y Antítesis, un espacio de debate político donde de la mano de dos asambleístas, Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres, analicemos temas coyunturales en materia nacional y también legislativa. Este programa llega a ustedes gracias a la señal abierta de la televisión legislativa con sus canales 42 en Quito, 22 en la ciudad de Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También nos escucha a través de la radio de la Asamblea Nacional con presencia en todas las provincias del país y en internet en envivo.asambleanacional.gov.es. Un agradecimiento especial también por la reproducción de este programa a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA. Comenzamos saludando a nuestros asambleístas. Virgilio Hernández, asambleísta por la provincia de Pichincha, representante del movimiento Alianza País. ¿Cómo está usted? Un gusto de poder participar en este programa. Agradecemos también y saludamos al asambleísta Luis Fernando Torres, quien representa a la provincia de Tungurahua por la Alianza Partido Social Cristiano Cambio. ¿Cómo está, asambleísta? ¿Cómo ha pasado? Bien, listo para el debate. En octubre del año 2011, el Ejecutivo presentó a la Asamblea Nacional el proyecto de Código Orgánico Integral Penal. Han pasado más de 2 años y el mismo ya ha sido analizado por la función legislativa. Para iniciar este debate, veamos el siguiente video y escuchémoslo también, preparado por el equipo de producción de Tesis y Antítesis. El Código Penal entró en vigor hace más de 70 años. Fue expedido el 22 de marzo de 1938. Ha sido reformado en 3 ocasiones. La última se efectuó el 15 de febrero de 2012. El nuevo Código Orgánico Integral Penal condensa en 3 libros las infracciones penales, el procedimiento penal y la ejecución de penas que estaban dispersos en más de 100.000 normas legales. El objetivo actual es otorgar seguridad jurídica y unificar la legislación vigente. Cronología. El 13 de octubre de 2011 ingresó el proyecto de ley de Código Orgánico Integral Penal enviado por el Ejecutivo. Del 28 de junio al 17 de julio del 2012 se realizó el primer debate del Código Orgánico Integral Penal. Del 10 al 15 de octubre de 2013 se llevó a cabo el segundo debate del COIP. El código incluye nuevos tipos penales, entre ellos el sicariato, lavado de activos, la mala práctica profesional, el femicidio, terrorismo, trata de personas, secuestro y secuestro extorsivo, responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se distingue la producción y el tráfico de drogas en dosis mínimas, medianas, altas y gran escala. Y finalmente se incluyen también contravenciones en concentraciones masivas. Agradecemos ese trabajo preparado por el equipo de producción de Tesis y Antítesis y que nos marca la partida del debate del día de hoy. Este tema lo vamos a ampliar y lo vamos a desarrollar en varios programas, ya que extenso es el Código Orgánico Integral Penal. Pero iniciamos el debate con el asambleísta Luis Fernando Torres. Me gustaría plantearle una pregunta. 70 años Ecuador tuvo un código penal. ¿Era necesario para usted y por qué el tener una nueva normativa? El bloque de gobierno ha perdido la gran oportunidad de entregarle al Ecuador un código actualizado. Nuestro país reclamaba un código donde se incorporen nuevos delitos de alto peligro, sobre todo a nivel internacional, y fundamentalmente se fortalezca el sistema garantista. Lamentablemente, lo que se ha aprobado por parte de quienes dominan en la Asamblea es una especie de colcha multicolor con una serie de retazos de todos los colores y tamaños, y uno ve una mezcla de conceptos, de percepciones y de posiciones. Al final, con lo que el bloque de gobierno apruebe en la Asamblea, no tendremos un código para que los delincuentes de verdad vayan a la cárcel y los inocentes procesados puedan inmediatamente ser liberados y gozar plenamente de su libertad personal. Tan grave es lo que ha ocurrido al interior de la Asamblea que el proyecto original que envió el Ejecutivo no es finalmente el proyecto que la Asamblea aprueba, es otro completamente distinto, porque en el camino se han incorporado observaciones que vienen de todas las direcciones. Hay muchos elementos de corte fascista en el Código Integral Penal que la Asamblea aprueba. Falta un garantismo en beneficio de aquel procesado que debe contar con todas las garantías para un debido proceso.
Hay normas, por supuesto, en el Código Integral Penal positivas con las que yo estoy de acuerdo. Sin embargo, debido a que la votación en la Asamblea fue una votación en paquete, no tuvimos legisladores que vemos aspectos positivos en ese código de votar por esos artículos y manifestar nuestra oposición a otros. En todo caso, la oposición entre seguridad ciudadana y garantías procesales, al parecer es la que ha marcado el debate en este código, moviendo la balanza a una obsesión por la seguridad, cuando en la práctica no es otra cosa que un incremento de las facultades punitivas del Estado. Muchas gracias, asambleísta Torres. Recordamos a nuestros asambleístas y también a las personas que nos ven y escuchan que cada intervención tendrá como tiempo determinado 2 minutos. Asambleísta Hernández, ha sido muy duro en su primera intervención. El asambleísta Torres, ¿qué responder, qué argumentar? Bueno, que efectivamente el Código Penal es una necesidad para el país y que se pueda hacer una reforma profunda, prácticamente un nuevo código, es absolutamente necesario. Creo que efectivamente el código tiene diferentes posiciones, el código tiene incluso, creo yo, diferentes escuelas del derecho penal. Pero creo que hay un elemento importante, y esto yo quiero recalcar: busca responder a la realidad ecuatoriana, busca responder a las necesidades de este momento. Quizá, y yo aspiro que así sea, muchos de los tipos penales, ojalá en muy poco tiempo ya no sean necesarios que consten en el Código Penal, pero ahora es necesario, ahora es importante que puedan estar. Segundo, creo que no hay que admirarse que uno sea el proyecto que envió el Ejecutivo y que otro sea el proyecto que sale de la Asamblea. Esa es la labor de la Asamblea. Si no fuese así, no tendría razón de ser. Nosotros, además, no tenemos ni queremos ningún mecanismo abreviado. Por lo tanto, nuestro papel es revisar el proyecto inicial del Ejecutivo y, en función de ese proyecto, que fue en este caso el que tuvo la iniciativa, poder tener un proyecto diferente que responda sobre todo a las necesidades de la sociedad ecuatoriana. Yo obviamente de ninguna manera acepto que este es un proyecto fascista, que sí creo que hay, y aquí hay una diferencia muy clara, que este es un código que también busca sancionar a aquellos delincuentes de cuello blanco que antes, por más que infringían la ley, por más que incluso podían causar daño a la sociedad ecuatoriana, no podían ser castigados y no podían ser sancionados. Ahora se establece la posibilidad, por ejemplo, de sancionar a las personas jurídicas, se establece la posibilidad de sancionar a quienes generan pánico económico, pánico financiero. Esto es importantísimo reiterarlo. Se puede sancionar también de manera drástica a aquellas organizaciones del crimen transnacional. Este es un avance para la sociedad ecuatoriana y responde a las realidades de la sociedad ecuatoriana en este momento. Muchísimas gracias, asambleísta Hernández. Este proyecto, durante el camino, esos 2 años que estuvo en la Asamblea Nacional para ser debatido, discutido, analizado, tuvo sus nudos críticos, como también han tenido otros proyectos de ley. Usted, asambleísta Torres, ¿qué opina sobre los nudos críticos y cómo lograron, no sé si utilizar el calificativo, resolverse, o según usted no se resolvieron? Bueno, no se han resuelto definitivamente, y yo no creo que hubo un verdadero segundo debate, porque cuando se reconsideró lo aprobado en segundo debate, quedó sin efecto el documento y el proyecto que sustentaba, de tal modo que allí existe un importantísimo vicio de forma que puede servir para una demanda posterior por inconstitucionalidad en materia de forma. En todo caso, ¿cuáles son las preocupaciones que yo tengo frente a este nuevo Código Integral Penal? Que se incrementa desmedidamente el poder punitivo del Estado. Hay demasiados delitos de peligro abstracto y no de resultado. ¿Cuál es la diferencia? El delito de peligro abstracto no trae un daño como tal. En cambio, el delito de resultado supone que existe un daño. En el pánico económico y en el pánico financiero. En el pánico financiero, por ejemplo, hay un resultado. La información falsa debe llevar a una corrida de dineros y a una debacle de una institución financiera. Y la pena en ese caso va de 5 a 7 años. En cambio, en el pánico económico, que es una opinión que pueda dañar la economía nacional, la pena va de 7 a 10 años y una multa de alrededor de $29.000. ¿Cuál es la diferencia? En el pánico económico no hay resultado, es un delito de peligro. El pánico financiero es un delito de resultado. Está bien que se sancione el pánico financiero, pero el pánico económico no. Al final se está sancionando una opinión. Se dice que la información sea falsa, pero en el manejo de los instrumentos conceptuales, al final iremos a una opinión. De allí que esos son, por ejemplo, asuntos que tienen una enorme inconsistencia. Luego viene otro de los temas, tiene que ver con los delitos económicos, las defraudaciones tributarias.
Muchas de las que antes eran infracciones administrativas que se sancionaban con multa, ahora se van a sancionar con cárcel y privación de la libertad. Eso está mal. En un Estado constitucional de derecho y justicia garantista no pueden convertirse las infracciones administrativas en infracciones penales. Asambleísta Hernández, su respuesta a lo que ha argumentado el asambleísta Torres. En primer lugar, señalar que no existe ningún vicio de forma. ¿Qué es lo que pasó? Y esto vale aclarar. Efectivamente, la Asamblea aprobó en el mes de octubre el libro primero y el libro segundo. Luego, en el mes de noviembre, me parece que el 5 de noviembre, se pidió la reconsideración y no se votó. Y luego, lo que se hizo la semana anterior precisamente es reconsiderar. ¿Qué pasa cuando se reconsidera? Vuelve a su estado anterior. ¿Cuál es el estado anterior? No el informe de la comisión, como se pretendía, sino básicamente el debate en el plenario. Y eso es lo que hicimos. Luego es el ponente, como en esta y en todas las leyes, el que tiene que recoger las opiniones que se vertieron por parte del Movimiento País y también las que se pudieron señalar de parte de otros sectores de la oposición. Entonces no existe ningún vicio de forma, eso no es así. Segundo, ¿qué es importante decir? No estamos hablando de cualquier opinión económica, no es que un analista se para frente a una cámara y da su opinión, sino de aquellas opiniones que pueden generar, por ejemplo, desabastecimiento, aquellas opiniones que pueden generar especulación, aquellas opiniones que pueden quebrar la economía. ¿Y por quiénes son vertidas generalmente esas opiniones? Sobre todo por agentes de poder económico que buscan que de esto puedan obtener ganancia. Ya tenemos de esto experiencia, tenemos experiencias, ha vivido un país hermano como el de Venezuela lo que significa un boicot, y ese boicot económico en gran parte es auspiciado por rumores que se establecen respecto de la sanidad de la economía, y eso puede llevar a resultados gravísimos. ¿Graves para quién? Para la sociedad. Luego, ¿qué es lo que pasa con algunos delitos? Y esto es importante señalar. En este país ahora es necesario combatir penalmente la defraudación tributaria. ¿Por qué? Porque hay gente que se beneficia de la sociedad y sin embargo no retribuye a esa sociedad. Eso estamos haciendo. Por eso este código, vuelvo a señalar, no solo castiga a quienes cometen delitos comunes, sino también a aquellos delincuentes de cuello blanco que antes quedaban prácticamente en impunidad. Código Integral Penal es el tema de debate el día de hoy en Tesis y Antítesis. Y al regresar de la pausa, ¿qué opina la ciudadanía sobre el incremento de penas? Escúchelo y véalo. Nos vamos a un corte. Este es su programa Tesis y Antítesis, un espacio de debate político con la participación de los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres, que se transmite a través de la televisión legislativa y también de la radio de la Asamblea Nacional. Agradecemos además la reproducción que realiza ya de este programa la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados se crea. El tema de hoy, Código Integral Penal, Código Orgánico Integral Penal, más conocido como COIP. En esta parte, asambleístas, los invitamos a ver y escuchar el siguiente video. Recogimos las opiniones ciudadanas acerca del tema de penas. ¿Qué opinaban sobre el incremento de penas? Escuchemos y veamos qué respondieron. La rehabilitación es la única solución que tenemos ahora para los delincuentes. Hay hechos que deben de ser penados con mayor capacidad, mayor gravedad, y hay también otros hechos en que se debe bajar las penas, ¿eh? La ley debe ser bien estricta en eso. No podemos permitir que los delincuentes anden sueltos. Yo creo que hay que más bien tratar de que haya más trabajo, más ocupación, mayores oportunidades para la gente. Aumentar las penas para los delincuentes realmente no lleva a una solución. Que se les aumente la pena, porque tanto el sicario como el que manda a matar tienen la misma culpa. Yo creo que sería la misma cantidad de años para los dos. El incremento de penas quedaría muy bien, creo, para todos los delincuentes ahora. La sociedad se podría decir que se volvería un poco más segura. El castigo nunca ha llevado a nada. Las lacras sociales van a seguir así, pero aspiramos a que el nivel de conciencia de nuestros gobernantes mejore y se pueda entender de mejor forma al pueblo. Mejorar los sistemas de rehabilitación, eso sería lo más propicio, no mejorarles, no alargarles más la estancia que me supongo deben tener ahí.
El incremento de penas para los delincuentes es algo que para mi forma de pensar ya se tenía que haber hecho hace bastante tiempo, porque era muy injusto para la sociedad que nos roben y después vayan un día, estén de hotel en la cárcel y salgan inmediatamente. Desgraciadamente el sistema penitenciario no es un sistema que rehabilite. Yo creo que entran a la cárcel y salen con un doctorado, honoris causa. Entonces, para ciertos delitos yo sí creo que debe haber pena de muerte. Yo creo que está bien porque de alguna manera tienen que cumplir con tienen que ser responsables de lo que hicieron, ¿no? Y claro, de acuerdo al crimen que cometieron. De reformar a una persona no está en el número de años que se le imponga por el delito que haga, sino más bien en cambiar el sistema de reformarle a esa persona. Para mí está bien, porque así dejarían de robar y de hacer las cosas que están haciendo. Y deberían de ley fijarse más en lo que es en un ladrón, meterlos presos y tenerlos por mucho tiempo para que no salgan a delincuenciar en las calles. Me parece muy bien. Bueno, yo creo que es una respuesta factible porque hay, por ejemplo, delincuentes o delitos graves que no son castigados como debería ser. Por ejemplo, violaciones, asesinatos, yo creo que esas sí son muy fuertes. Incluso hay violaciones a niñas, ¿no es cierto? Y asesinatos o cosas así. Eso sí yo creo que deben ser muy condenables. Lo prudente sería, de alguna manera, tratar de que el preso o el que cometió la infracción penal se rehabilite y de esa manera contribuya y retribuya el error o enmienda el error que prácticamente cometió, ¿no? Después de ver y escuchar este trabajo realizado por el equipo de producción de Tesis y Antítesis en las calles de Quito, asambleísta Torres, comencemos con su opinión. Se han referido al incremento de penas, es demasiado obvio, la mayoría de opiniones tienden a que es mejor que haya un incremento de penas. ¿Cuál es su postura en este tema? La población carcelaria en el país en los últimos 3 años ha pasado de 9.500 detenidos a cerca de 25.000. De los 25.000 no todos tienen sentencia en firme, solamente algunos. Otros están allí privados de la libertad de manera temporal. En el Código Integral Penal se han establecido penas bastante severas para delitos que no deberían tener esas penas. El pánico económico, por ejemplo, sancionado con una pena que va de 7 a 10 años y una multa que bordea los $29.000. El pánico financiero, que es más grave que el pánico económico, sancionado con tan solo 5 a 7 años y no tiene multa alguna. Allí, por ejemplo, encontramos en el Código Integral Penal un desajuste conceptual. Penas altas, en un caso en el que no debería haber penas tan altas, y penas bajas en otro, como es el de pánico financiero. En todo caso, la mayor preocupación que deberíamos tener los ecuatorianos debe orientarse a saber qué ocurre con aquellos que están privados de la libertad temporalmente, porque resulta que ellos, que no tienen sentencia, gozan de la presunción de inocencia. Con el Código Integral Penal, creo que tendremos a más presos en las cárceles ecuatorianas, lo que va a ser gravísimo, porque este es un código, como dije yo, que tiene algunos elementos fascistas, que va a castigar la sospecha. Ahora, por cualquier infracción que esté sancionada con una pena de más de 5 años, el juez está obligado a dictar la pena privativa de la libertad. Y como hay muchos delitos, no de resultado, sino de peligro abstracto, resulta que aquellos que estén dentro del delito de peligro abstracto, que no tiene un daño real, serán procesados con penas privativas de la libertad. El hecho de haber incorporado ahora, por ejemplo, la punibilidad de las personas jurídicas de derecho privado va a llevar a muchos dirigentes de clubes barriales, así como de otras empresas, a estar procesados y privados de la libertad. Asambleísta Torres, antes de continuar con el asambleísta Virgilio Hernández, me gustaría dejar la siguiente inquietud. Una de las personas que fue consultada se refirió al tema de pena de muerte. Yo recuerdo, y espero no estar equivocada y no recordar mal, que hace algunos años una de las posturas del Partido Social Cristiano era justamente el de la pena de muerte. Me gustaría poder desarrollar en la siguiente intervención este tema, porque sí o por qué no. Asambleísta Virgilio Hernández, su opinión acerca del video, el incremento de penas, que fue el tema que se consultó a la ciudadanía. Creo que en primer lugar nos corresponde cumplir una disposición y un principio constitucional. Tiene que existir proporcionalidad de las penas, proporcionalidad entre el daño causado y la infracción que la sociedad le impone. Y lo que buscamos efectivamente es que exista proporcionalidad.
Puede ser, y yo señalo aquí, es mi esperanza de que ojalá en el futuro podamos sobre alguno de estos tipos penales disminuir las penas, pero ahora son necesarios. Hemos tenido que incluir en el nuevo Código Penal tipos penales como el sicariato, que existía, pero ahora está mucho más claro el tipo. El feminicidio, porque responde a una realidad. Hemos tenido que incluir, y yo aquí quiero ser enfático, la responsabilidad jurídica, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque cuando estamos hablando de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, estamos diciendo que no los dirigentes de clubes barriales, de clubes deportivos tienen que estar absolutamente tranquilos, sino de las organizaciones mafiosas que se encubren en una persona jurídica para cometer ¿qué delitos? Por ejemplo, el delito de trata. ¿Sí? El delito de trata de personas puede ser perfectamente realizado a través de una persona jurídica. Pueden cometerse precisamente delitos tributarios a través de personas jurídicas. Puede cometerse delitos tan graves como los delitos ambientales. Entonces, si es que no existe una responsabilidad penal, prácticamente quedarían en la impunidad todos estos casos. Eso no es posible. De tal manera que, y esto quiero reiterar, incluso la Convención de Naciones Unidas señala que es necesario también poder castigar a las personas jurídicas. Eso estamos haciendo. Yo veo que esto genera preocupación. ¿Por qué? Porque por primera vez el derecho penal no solo va a castigar, como dice la gente, a los de poncho, sino también esta vez a los delincuentes de cuello blanco que siempre han gozado de la protección del Estado. Sin embargo, asambleísta, y también le voy a dejar una inquietud antes de regresar con el asambleísta Torres, algo que está dejando este código es que los conflictos sociales tienen que ser tratados desde el derecho penal, perdón. Sin embargo, ¿usted no piensa que más bien se agravan los conflictos sociales cuando son resueltos con el derecho penal? Una pregunta que le dejo y pasamos con el asambleísta Torres para que nos conteste acerca de la pena de muerte, asambleísta. Personalmente no estoy ni he estado de acuerdo con la pena de muerte porque, siendo como soy católico, no creo que nadie pueda disponer de la vida de otro. El Partido Social Cristiano nunca ha sostenido la pena de muerte. Lo que sostuvo y sostiene hasta ahora es que para delitos execrables y graves existe una pena severa. Alguien que viola y asesina no puede ser sancionado como un simple violador, tiene que tener una pena mucho más severa. Entonces, para ese tipo de delitos tiene que aplicarse una pena indudablemente distinta, mayor por cierto, a cualquier otra pena. Que la pena de muerte que se aplica en algunos estados de los Estados Unidos haya llevado a que disminuyan los delitos, no. Que se han cometido injusticias, que a veces han ido a la silla eléctrica inocentes, también ha ocurrido. Ese es el gran problema con penas de esa naturaleza, que no hay posibilidad de revisión alguna. Por lo tanto, ese tema al menos en el Ecuador está descartado desde todo punto de vista. Lo que sí es necesario es que se apliquen penas severas a quienes merecen esas penas, pero no a otros. Resulta que ahora, si usted presenta un documento ante el Servicio de Rentas Internas incompleto, ya no va a pagar tan solo una multa, va a ser objeto de un procedimiento de orden penal que puede privarle de su libertad por algunos meses o días. Pero saliéndonos un poco de este ámbito más económico, asambleísta Torres, ¿qué opinión usted le merece lo que se está estableciendo respecto a los adolescentes en conflicto o infractores de la ley? Bueno, todos debemos responder. Hay una diferencia en cuanto a la mayoría de edad. Internacionalmente, el mayor de edad responde y el menor no responde en los mismos términos. Que en el Ecuador dejemos en la impunidad completa a alguien que tiene 17 años es imposible. Si alguien de 17 años mata a otro, tiene que responder, no en los mismos términos. Cuando cumple 18 años, sí, pero tienen que responder. Muchísimas gracias, asambleísta Torres. Había dejado planteada una pregunta para usted, pero me gustaría más contextualizar el por qué le digo. Quiero poner como ejemplo el caso Central Técnico. Jóvenes que cometieron actos calificados y ya juzgados como vandálicos, incluso terroristas, por el daño que se dio a la propiedad pública y privada. ¿No era más adecuado que esos jóvenes, en lugar de ser sentenciados a 3 años de privación de libertad, cumplan más bien 3 años de trabajo comunitario? Es allí mi pregunta acerca de
los conflictos sociales, cuando se los trata o se los lleva al derecho penal, ¿no terminan agravándose en lugar de resolverse? Sí, es importante su pregunta, porque su pregunta precisamente refleja la naturaleza del código que estaba vigente. Bueno, que está vigente hasta que no sea aprobado, incluso después del veto del presidente de la República. Entonces, esa es la naturaleza, efectivamente. Vincular cualquier protesta social con terrorismo, vincular cualquier acción social con rebelión. En este código que se ha aprobado hemos tenido absoluto cuidado de distinguir efectivamente que no puede ser tratado como terrorismo, no puede ser tratado como rebelión cuando hay actos de protesta legítima. Y eso se cuida y se subsana en el código para que nunca más tengamos que aplicar una norma que no fue creada por nosotros. Este código penal no fue creado por nosotros, ni las reformas tampoco, sino más bien responde precisamente a una concepción punitiva de la sociedad. Nos referíamos al código penal que estaba vigente, claro, que estuvo al durante código 70 penal años. Que está vigente. Lo que pasa que ahora ha aprobado la Asamblea, pero está en conocimiento del presidente, y luego la Asamblea tiene que incluso considerar este veto. Incluso se puede decir, y así establece una norma, el código penal no va a entrar en vigencia inmediatamente, sino posteriormente. Entonces está vigente esta norma y respondía a una concepción absolutamente diferente. Por eso, solo en esa concepción se podía pensar que la protesta social puede ser catalogada como terrorismo. Eso, por ejemplo, se supera y se mejora absolutamente en este código penal. De tal manera que en esto más bien hay avances significativos en poder sancionar lo que efectivamente es terrorismo, lo que efectivamente genera pánico, genera terror en la sociedad, y que obviamente es ejecutado más bien por organizaciones delictivas transnacionales. Nosotros hemos tenido el cuidado ahora de, para nada, tener un código punitivo de la protesta social. Para esta última parte del programa me gustaría hacer como un ejercicio a la inversa. ¿Cuáles son aquellos puntos que usted considera un avance y que están dentro de este código, y cuáles usted considera son un retroceso? Comencemos con el asambleísta Torres. La pregunta no es fácil, pero en el libro tercero uno encuentra elementos positivos para que aquellos que están privados de la libertad puedan encontrarse en los centros de rehabilitación con muchísimas más garantías de aquellas que ahora tienen. En el proceso penal, 1 o 2 artículos también son interesantes para asegurar la comparecencia de aquel que es procesado y para que pueda defenderse con todas las garantías. En el libro primero, donde están los delitos, tengo las mayores preocupaciones, porque allí sí se han incluido una serie de infracciones que van a servir para que simplemente aquellos buenos ciudadanos de un día para el otro tengan que estar procesados. ¿Y por qué afirma eso, asambleísta Torres? Porque es Mire, temerario y asusta también escuchar algo así. Mire, un gran empresario tiene en su empresa contadores, auditores, empresas externas. ¿Qué tiene la peluquera del barrio que tiene que hacer sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas? Es ella con sus operarias. Si se equivoca la peluquera del barrio y presenta el documento incompleto, puede ser objeto de un procesamiento penal. Entonces, mi mayor preocupación es que este código va a liquidar a los pequeños emprendedores. Los grandes no, porque ellos saben cómo cuidarse, tienen todos los seguros y todos los resguardos. Por ello es que esas infracciones de orden tributario son 20, pero con 3 verbos rectores se convierten en 60. Para poder interpretarlas y entenderlas, cualquier ciudadano, desde el artesano hasta la dueña de la tienda de abarrotes, tendrá que contratar abogado, contador, para que le permita entender debidamente cómo tiene que actuar frente al Servicio de Rentas Internas. Yo he visto dramas en mi ciudad, en Ambato y en otras ciudades, cómo los funcionarios del SRI van y clausuran pequeños negocios. Una semana no puede operar porque le faltó un papel A. Si paga la multa, que le permitan trabajar, pero ahora van por el tema penal. Eso es gravísimo. Sin embargo, asambleísta, regresemos a los puntos positivos, que era el pedido que le había hecho yo a usted, analizar aquellos puntos positivos. Ampliémoslo un poco más. Bueno, la nueva concepción del dolo me parece interesante, que supone el conocimiento de los elementos del tipo. Ese es un tema interesante, así como un mejor desarrollo de lo que se conoce como error de tipo y error de prohibición. Son elementos muy técnicos, pero que en el código, con una redacción debidamente concebida, le hubiesen dado una nueva tónica. El problema era la redacción, la forma como se concibieron. Por ejemplo, allí tenemos
digo yo, temas de bastante interés en el nuevo desarrollo penal. Pero entre los negativos no quiero dejar de comentar la autoría mediata, el famoso concepto de Roxin, está incorporado en el código. Y el otro que preocupa tiene que ver con la posición de garante, la omisión dolosa, un concepto de Jacobs, de ese alemán, incorporado en el código. Termino. Este código no lo va a aplicar el presidente de la República ni lo vamos a aplicar los legisladores, lo van a aplicar los jueces. ¿Cómo van a leer los jueces el código? Es la pregunta. Leerán siempre en perjuicio del ciudadano y ello es lamentable. Muchísimas gracias, asambleísta. Asambleísta Hernández, le había pedido que usted, en cambio, señale aquellos puntos que se pueden considerar un retroceso, pero también me gustaría agregar algo más. Este código, al ser calificado como tan punitivo, hiperpunitivo, si existe ese término, no va en contraposición con la Constitución, en donde usted estuvo como asambleísta y que fue una Constitución calificada y reconocida por todos como una Constitución garantista. ¿El código no está yendo en contrario a esa Constitución? No, de ninguna manera. Yo creo que el código busca responder efectivamente a los principales problemas que tiene la sociedad ecuatoriana, sin de ninguna manera señalar que con la sola reforma del Código Penal vamos ya a solucionar los problemas de seguridad. La herramienta legal es una más, pero obviamente para combatir los problemas de inseguridad se requiere de otros muchos aspectos. Aquí, con la ley, lo que estamos buscando es cumplir ese principio constitucional de proporcionalidad y de poder establecer una proporción entre el daño que se causa a la víctima y la sanción que la sociedad le impone. Eso es lo que hemos buscado. Estamos intentando proporcionar de manera adecuada cada una de las penas. Hay que mirar qué es lo que dice también el veto del presidente de la República, pero hemos tenido mucho cuidado en poder desarrollar que efectivamente sea correspondiente para no tener un código ni punitivo ni hiperpunitivo, sino un código que sanciona como debe sancionar, por ejemplo, aquellos delitos graves, delitos como ya sea el asesinato, como lo que tiene que ver con el secuestro, lo que tiene que ver con la violación, como el femicidio, están sancionados adecuadamente en el Código Penal. De tal forma que creo yo que busca cumplir el principio constitucional. Yo quisiera, podríamos hacer solo un programa para ir mirando cada uno de los elementos que se plantean en los delitos tributarios y vamos a ver que aquí de ninguna manera se va a afectar ni a la peluquera ni a los clubes deportivos, sino a los grandes. Ahora los grandes evasores van a tener efectivamente miedo de poder burlar al Estado y por eso hay tanta preocupación respecto de este tipo de delitos. Creo yo, y si veo cosas que me habría gustado que podamos tener mayor desarrollo, por ejemplo, me gustaría que el código responda más a un espíritu finalista, a un espíritu que pueda, por ejemplo, garantizar de mejor forma esto del error de tipo y el error de prohibición, porque efectivamente puede haber casos en que el individuo que comete un delito no sepa que eso es ilícito, que no tenga claridad de la ilicitud de su acción o que no pueda conocer efectivamente el tipo penal. Lamentablemente, aunque eso constaba en el código, finalmente eso se modificó. Creo que esto, por ejemplo, me habría gustado que pueda existir un mayor desarrollo, pero en general puede, y acepto que puede existir distintas corrientes. Pero hay un elemento importante, responde a las realidades y responde a la realidad que como país tenemos. Y creo que eso es lo más importante, buscar responder a los grandes problemas que tenemos sin señalar que esto es tampoco la solución. Me parece que en lo de jóvenes infractores, por ejemplo, claro que hay una diferencia fundamental. Una diferencia fundamental entre una persona mayor de edad y una persona menor de edad. La diferencia es que de la persona menor de edad buscamos que se incorpore lo antes posible a la sociedad. Por lo tanto, no podemos darle las mismas penas que a quien es mayor de edad, ni tampoco puede cumplir la pena en los mismos lugares de internamiento. Y lo de la rehabilitación, para no dejar de mencionar, que era uno de los planteamientos precisamente de la colectividad, hay que decir, el Estado tiene todavía una deuda y todavía tenemos que avanzar muchísimo. Creo que la ley en ese sentido también apoya avanzar a un proceso integral de rehabilitación. Entonces, ¿usted no considera que están borrando con el codo lo que hicieron en Montecristi? No, de ninguna manera. Creo que hay coherencia en lo que se está haciendo, que en este momento se sanciona de manera más drástica dónde y cuándo se debe sancionar, pero al mismo tiempo se deja de lado, por ejemplo, toda esa posibilidad que existía de sancionar la protesta social. Gracias, asambleísta Hernández. Nos vamos a un nuevo corte y enseguida con más de su programa Tesis y Antítesis. El tema de hoy, el Código Orgánico Integral Penal.
Y con esto ponemos el punto final a una nueva emisión del programa Tesis y Antítesis. Pero vamos a aprovechar que estamos en las festividades navideñas y vamos a dar un saludo a nuestra teleaudiencia y a los radioescuchas. Asambleísta Torres. Bueno, de corazón una feliz Navidad a todos los que nos ven. Asambleísta Hernández. Que aprovechemos todos estas fechas navideñas para renovar nuestro compromiso de esperanza, de alegría y sobre todo de seguir construyendo el país con el que todos efectivamente podamos vivir. Este programa usted lo podrá escuchar los días lunes a las 8 de la mañana a través de la señal de la radio de la Asamblea Nacional, y también agradecemos a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados Se Crea. Hasta la próxima semana, una feliz Navidad.